Hola, ¿cómo están? Nuevamente nosotros, SM Asesores de Negocios, platicando de impuestos. El tema que hoy vamos a tocar es relativo a la disminución del coeficiente de utilidad en pagos provisionales, un tema muy interesante. Nos acompaña Pepe Rico, creo que algunos ya lo conocen de algunos videos anteriores. Esperemos que sea de gran utilidad para todos. Hola, ¿qué tal, Andrea? Muchas ¿Qué gracias. tal, Hola a Pepe? todos. Ujú. El tema de la disminución de los pagos provisionales es muy relevante para muchos contribuyentes. El contexto de este derecho a la disminución atiende a que los pagos provisionales de ISR para aquellos contribuyentes que utilizan coeficiente de utilidad es con base en datos de un ejercicio previo. Es decir, la parte de la determinación de estos pagos provisionales se utiliza no con los ingresos y las deducciones del ejercicio, Ujú. sino con ciertos ingresos del ejercicio, pero sin deducciones. Es ahí donde entra el coeficiente de utilidad. Ese coeficiente proviene de un año anterior o máximo 5. Quiere decir entonces que estamos determinando ese pago de impuestos con unos datos de un ejercicio previo. Por lo tanto, pudiera no coincidir. En ese Mm. sentido, para el caso de seguir efectuando los pagos provisionales, se establece el derecho de que para el segundo semestre de algún ejercicio fiscal, los contribuyentes puedan solicitar a la autoridad que se disminuya dicho coeficiente, lo cual puede atender a varias razones. La principal, porque ese coeficiente corresponde a efectos financieros del pasado y no a los del año de cálculo. Ok, tengo entendido que esto ocurre cuando uno durante el primer semestre del año se da cuenta de que la utilidad que se está reportando en comparación con la del año anterior, por ejemplo, pues está muy disminuida, ¿no? A lo mejor yo tuve ingresos el año anterior por 10 millones de pesos y resulta que ahorita en mi primer semestre, pues apenas llevo 500,000 y entonces es cuando la empresa dice, híjole, pues a lo mejor vamos a revisar a ver si es necesario hacer esta disminución del coeficiente. Como tú bien lo dijiste, es importante conocer que no se puede hacer directamente, aunque yo tenga ya algunos foquitos rojos, ¿no? Que me digan, es necesario hacer esta disminución. Entiendo que hay que solicitárselo a la autoridad a través de un formulario, ¿verdad? Si nos quieres platicar qué Sí, contenido y demás. sí, Ujú, fíjate que para empezar hay que señalar que las razones del ujú, coeficiente efectivamente pueden atender a que hay una baja en los ingresos por un efecto de temporada, por un efecto de industria, por diferentes circunstancias, pero también puede ser por una situación de deducciones. ujú. Puede ser que en algún año se tenga que realizar un mayor número de deducciones y o inversiones y eso implique disminuir la utilidad fiscal. Y en ese sentido, por cualquiera de las dos vías, una disminución de ingresos o un aumento en deducciones, pues el coeficiente puede estar excedido. Ahora, para estos efectos, lo que la ley establece es que se puede solicitar a la autoridad fiscal una disminución, que como señalabas, no es de manera directa. Es decir, no pueden los contribuyentes de manera unilateral determinar la disminución y presentar disminuidos los pagos con un coeficiente Ujú. menor, sino que tenemos que hacer una solicitud a la autoridad fiscal respecto del segundo semestre. Y en ese sentido lo que hay que hacer es utilizar la forma oficial correspondiente con el formato que así se señale y plasmar ahí la información que regularmente son precisamente los datos del coeficiente que utilizamos y Ujú. los datos de cuál es el origen de esa estimación que hacemos para solicitar la disminución. Ah, ok. Y una vez que se emite, digamos, se hace la solicitud a la autoridad, entiendo que pasan como 30 días, ¿no? Más o menos para que la autoridad nos responda y nos dé permiso para ya aplicar el coeficiente de utilidad disminuido. Y esto se podría hacer a partir del segundo semestre del año. Así es. Por eso es muy importante que si lo vamos a hacer, pues si yo lo quiero aplicar, por ejemplo, para el pago provisional de junio, ¿no? Que se hace en julio, tendría que solicitarlo a la autoridad en junio para que tenga el tiempo necesario para que alcance a tener mi autorización y yo lo pueda aplicar. ¿Es correcto? Fíjate que como aplica para el segundo semestre del año, Ajá. digamos que las posibilidades son de julio y hasta diciembre. Ah, ok. En ese sentido, Ujú. como el primer pago en el que puedo ejercer el derecho es julio y se Ajá. presenta más tardar el 17 de agosto,
mi fecha máxima para solicitar esa disminución sería por el 17 de julio. De Es julio. decir, un mes antes de aquella fecha en la que se haría en principio el entero. Y efectivamente el común denominador es que me autoricen antes de ese pago para precisamente evitar el flujo y solamente hacer el ajuste que corresponda a nivel anual. Y una cosa adicional, perdóname, es posible hacer esta solicitud por un mes o por un grupo de meses. Si llego a hacerlo por un grupo de meses, que también es muy común porque lo haces regularmente por todo el segundo semestre, con que presentes antes del primer mes al que corresponde ese segundo semestre va a ser suficiente señalando todos aquellos en los que se aplique el coeficiente, para no hacer vaya muchos trámites. Ah, ok. Oye, y también tengo entendido que, pues bueno, considerando todo lo que nos dijiste al principio, la mecánica para determinar este nuevo coeficiente de utilidad, pues sí tiene que ser muy precisa. Sí. ¿Por qué? Porque no solo intervienen los ingresos como tú dijiste, a lo mejor las deducciones, o a lo mejor mi visión se puede quedar corta, ¿no? Y realmente no exista una disminución como tal, porque a lo mejor el primer semestre, pues mi comportamiento es hasta cierto punto normal, ¿no? Dependiendo de mi giro y de lo que yo, a lo mejor mi venta es de temporada y en diciembre yo genero el ingreso que no veo, ¿no? El primer semestre. Entonces, yo voy a hacer mis pagos si yo elijo que voy a hacer la disminución de mi coeficiente, lo voy a aplicar a partir de julio, nos queda muy claro que es julio el primer mes, y así me voy. Cuando yo al final del año hago el resumen, ¿no? En mi declaración anual, pues me puedo dar cuenta que este coeficiente de utilidad mínimo, disminuido por mi solicitud y mi autorización, se quedó corto y que entonces yo tenía que pagar más impuesto o que el que tenía y que venía manejando pues era el correcto, ¿no? O sea, pudiera ser que me haya equivocado. En este caso, ¿cómo se paga esa diferencia? Porque creo que tiene que ver aquí ya el tema de los accesorios, ¿no? Por lo que se pudiera incrementar el monto. Sí, si bien es cierto que existe el derecho para solicitar la disminución y que regularmente es procedente en función de ciertos parámetros internos de la autoridad fiscal, también lo es que en caso de que me haya equivocado en el cálculo, tendría que pagar los accesorios. ¿Y aquí qué acontece? Pensemos en el caso general donde solicito que la disminución de mi coeficiente sea a cero, es decir, que ya no efectúe pagos porque ya no genera utilidad. Pero resulta ser que en la declaración anual de ese ejercicio por el que solicité la disminución resulta una utilidad y en consecuencia resulta un coeficiente. Entonces la disposición señala que tengo que determinar por cada uno de los meses en los que apliqué esa disminución autorizada cuál es el coeficiente que debí de aplicar y en consecuencia pagar los accesorios, los cuales se pueden pagar de manera acumulada en la declaración anual. Pero es un efecto inmediato para la autoridad, porque si la autoridad tiene en su sistema que hay una solicitud de disminución autorizada y después verifica que hay una utilidad fiscal reportada en el anual, en automático se tiene que buscar que se haya llenado el recuadro en el anual de los accesorios y de no existir los mismos, seguramente los solicitará la autoridad fiscal a través de una fiscalización. Este tema, pues bueno, tiene muchos asegúnes, ¿no? Muchos beneficios a lo mejor en materia de liquidez para el contribuyente principalmente. ¿Por qué? Porque pues al disminuirlo y hacer menos erogación, voy a tener un poquito más de liquidez, ¿no? Entonces, entiendo también que la corrección no tiene que hacerse en los pagos provisionales. O sea, puede hacerse hasta la declaración anual, como tú lo dijiste, ¿verdad? Así es. Pero los accesorios sí correrían desde que yo sí, claro. debí de pagar, o sea, no... Es correcto. Sí, ok. tiene que haber un papel de trabajo donde se determina por cada uno de los pagos, julio, agosto, septiembre y hasta diciembre, cuál fue el efecto del coeficiente real respecto del utilizado, determinar los accesorios, acumularlos y pagarlos solamente en el anual. Antes se hacía solo con complementarios de los pagos provisionales. Ahora existe la facilidad, porque el impuesto está pagado a nivel anual, de que ahí ya lo reportes. Es el mismo efecto financiero. El truco está en tener este papel de manera correcta, porque puedes solicitarlo el SAT en cualquier momento. ¿Y cómo vas a verlo? Porque tiene la solicitud de la disminución y la autorización que nos dio. Entonces, Sí, por supuesto. seguramente lo revisará. Seguramente conoce nuestro coeficiente de utilidad anterior y a lo que llegamos, ¿no? Y, por ejemplo, Pepe, en el caso de cambio de régimen de los contribuyentes, este tema creo que les es de mucho interés, ¿no? ¿Nos podrías platicar? Sí,
A ver, nada más para un poco ir acotando los temas anteriores. La determinación de esa estimación es fundamental y a veces hay que ver los momentos de acumulación de los ingresos, porque puede ser que yo tenga que hacer una acumulación completa, no obstante de haber tenido un ingreso parcial y no lo haya considerado. Entonces, ese cálculo respecto a lo que se presenta en julio de 2024, para este caso concreto, debe estar muy detallado, tiene que estar con todas las consideraciones pertinentes. Ahora, uno de estos casos especiales es el que acabas de señalar. ¿Qué ocurre si tenemos, por ejemplo, a una persona moral que estaba en el régimen, ¿Reciclo? el reciclo, y que cambia, por ejemplo, al régimen general? Es decir, ya no obtuvo los ingresos suficientes para permanecer en este régimen que tiene ciertos beneficios. Recuerden que son ingresos con deducciones al flujo y por lo tanto no hay coeficiente. Si tengo que cambiarme ahora al régimen general, pues hay un problema. ¿Cuál coeficiente voy a utilizar cuando esté en el nuevo régimen? Y la respuesta es, la propia ley señala que te vayas a los coeficientes que están señalados en Código Fiscal de la Federación para cuando la autoridad determina presuntivamente utilidades, los cuales pueden ser muy altos. Entonces, el efecto financiero de un cambio de régimen que implica tomar los coeficientes ya no de 5 años atrás, sino los que están en Código Fiscal por industria o actividad, puede ser muy caro. Y aquí, pues bueno, hay muchas situaciones perfectamente legales que habrá que evaluar en cada uno de los cierres fiscales. Un joint venture, una asociación en participación, la venta parcial, no sé si total, pero por lo menos sí parcial de la negociación, a efecto de minimizar este efecto de este coeficiente de código por el cambio de régimen fiscal. Fíjate que hemos tenido algunas preguntas en ese sentido, si hay opción de no utilizar los coeficientes de utilidad que vienen en código, pero creo que no hay escapatoria, ¿verdad?, para los contribuyentes, o sea, en el cambio, ¿no?, en esta figura de cambio de régimen. ¿Sabes qué ocurre? Que como cambias de un régimen donde no había coeficiente a uno donde sí lo hay, no tienes historial para determinarlo. No hay forma. Entonces, la ley pues se va a lo más máximo lógico, que es, bueno, utiliza los que yo utilizo para determinar utilidades presuntivas, que insisto, son altos. Por esa razón es que hay que calcular en los precierres del año cuál va a ser la situación fiscal respecto de este tipo de regímenes con estas particularidades del flujo de efectivo, pero no hay opción. Tendríamos que irnos a aplicarlos, pero correlacionándolo con el tema del día de hoy en Platiquemos de Impuestos, existe esta posibilidad de solicitar esa disminución. Es decir, si bien pareciera un poco justo que tomes el que viene en el código con independencia de lo alto, bueno, el derecho tampoco está constreñido, limitado para alguien. La misma situación la puede tener un cambio de régimen. Es más, yo diría que hasta es más lógico. Como me cambio de régimen y me voy a un coeficiente preestablecido por la autoridad, pues es muy probable que yo requiera esa disminución. Entonces, creo que tiene todo el sentido que se pueda solicitar nuevamente haciendo la determinación correcta para que esa solicitud sea lo más prudente posible y elimine al máximo el pago de los accesorios. Ok, y entiendo, Pepe, que el pago de los accesorios, si es que, bueno, yo hice la determinación, me equivoqué, ¿no? Y resultó que tenía que pagar algunas cantidades, las pago. ¿Tú crees que esto genere para la autoridad algún punto rojo que diga, bueno, como este contribuyente calculó el coeficiente, me pidió la autorización, hizo sus pagos con el nuevo, se había equivocado, ya me pagó lo que me debía, me pagó los accesorios? ¿Me fiscalizará la autoridad? ¿Tú crees que hay alguna posibilidad? Digo, quiero hacer énfasis en esto porque ¿qué tan conveniente es entonces realizar realmente la solicitud de la disminución, ¿no? Fíjate que lo que acabas de señalar es una pregunta muy genuina, muy justa. Efectivamente, si yo solicito la disminución y resulta ser que me equivoco, alguien pudiera pensar en una primera instancia, pues me pueden fiscalizar. En mi opinión, no, porque la sanción que tienes por ese, digámoslo, error, a veces son errores que no son por el humano, hay situaciones operativas que implicaron tener utilidad, pero tú estás pagando los accesorios que corresponden a ello. En ese sentido, no debería de haberla. Lo que sí acontece es que en los registros del SAT, como tienen esa solicitud y tienen el pago de accesorios, para una posterior solicitud puede ser que sí lo consideren y en su caso lleguen a no aceptar. Incluso a negarla. Claro, ¿no? Pero aquí entonces la estrategia puede ser otra. Puede ser que no sea necesario pedirlo desde julio y hasta diciembre, sino esperar un poco más. Es decir, a lo mejor septiembre.
Claro. que ya viste cómo se comporta tu empresa la segunda Voy mitad. confirmando el cálculo con el tercer trimestre del año y solicito la reducción solo por el último, con todo el objetivo de que si eventualmente tuviera este efecto financiero, pues sea Pues sea mínimo mínimo. por los Exacto. accesorios. Entonces, Ok. en esto también implica mucho cómo haga el cálculo, que lo haga por los meses que de verdad valga la pena. Es claro que a todo mundo le gustaría disminuirlo por todo el semestre, pero si no es necesario, entonces podemos hacerlo por menos meses. No hay ningún problema y el beneficio puede ser mayor. Y ante los ojos de la autoridad, creo que así será mejor visto que lo hice por los últimos meses y no por toda la totalidad, y que, insisto, no hubo un efecto financiero de flujo para mí, y realmente mi cálculo fue lo más cercano a la realidad. O por los meses que sí valía la pena la reducción. Pues creo que nos queda muy claro el tema, al menos fue muy preciso lo que nos explicaste, ¿no? Los requisitos, el saber que no se puede hacer directo, que se tiene que hacer una solicitud a la autoridad y que dependiendo de esta ya se aplica, ¿no? Y sobre todo el hecho de tener la formulación, el papel de trabajo que sustente cómo llegué yo a mi coeficiente o incluso al 0 que nos comentabas, ¿no? Lo cual me sorprende, pues habrá gente que pida el 0, ¿no? Sí. Y bueno, pues no habiendo más materia, a menos que gustes hacer algún comentario adicional. Fíjate que lo que vale la pena comentar es que este cálculo para efectuar esta solicitud efectivamente va por las vertientes de mis ingresos, mis deducciones con base en mis presupuestos y en qué momento lo solicito. Pudiera no ser necesario en julio, sino después. Además, recordemos, es como cuando se hacen los presupuestos de dividendos. Yo hago un presupuesto mínimo a 5 años de cuál es la operación esperada con base en contratos, con base en los antecedentes, y en esa medida voy presupuestando cuáles van a ser los impuestos corporativos y o individuales de los accionistas. Y esto me va a dar la pauta a saber cuáles van a ser los posibles dividendos mientras no se modifique la operación. Esto es lo mismo, solo que es en un tiempo más corto. Y si lo hago de la manera correcta y como tú bien apuntaste, para los meses adecuados, seguramente va a llegar a buen puerto el contribuyente y no tendrá que pagar accesorios, o será lo mínimo, y para los ojos del SAT tendrá un buen registro porque se hizo tanto con buenas cifras o con los meses correctos. Ok. Pues muchísimas gracias por tu comentario final. Creo que con esto concluimos. Agradecemos de antemano que nos escuchen. Les vamos a solicitar que si tienen alguna duda o alguna sugerencia, nos las hagan llegar a través de nuestras redes sociales. Vamos a seguir platicando de impuestos, abordando más temas de interés. Y por último, les quiero comentar que vamos a publicar también las redes sociales del Grupo Editorial GES. Para consulta nos han proporcionado algún material de interés general. Y pues muchas gracias, Pepe, muchas gracias a todos. Excelente día. Bye.